Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Sí, ven en nuestra ayuda. Ven en nuestra ayuda, Santísima Madre. Jesús Maestro, acompáñanos. Jesús Maestro, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es fin de semana, weekend. Hoy es viernes, Viernes cultural, viernes 7. Sí, 7 de octubre del 2022. 27ª semana del tiempo ordinario. Hoy, bienaventurada Virgen María del Rosario. Hoy, Nuestra Señora del Rosario. Sí, Nuestra Señora del Rosario. Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, ocasión en la que recordamos las inmensas gracias que proceden de esta magnífica oración desde la Edad Media. El Santo Rosario, ha sido fomentado por numerosos santos y por la misma Iglesia, aunque se distingue por su carácter mariano. Concentra en sí la profundidad del mensaje evangélico y de la vida de Cristo. En él resuenan las palabras que nuestra Madre del Cielo, nuestra Madre del Cielo pronunció en el Magníficat, y es una gran forma de contemplar la belleza del rostro de Cristo y la profundidad de su amor. La historia de esta oración comienza en el año 1208, es decir, siglo XIII, comienzo del siglo XIII. En aquel entonces la Virgen se apareció a Santo Domingo de Guzmán, cuando éste sentía que estaba fracasando en su intento de evangelizar a los cátaros. La Virgen le enseñó a rezar el rosario. Le dijo que difundiera la devoción y le prometió que muchos se convertirían. En efecto, Domingo obedeció y pronto logró devolver a la verdadera fe a muchos herejes. Desde entonces, la devoción al Santo Rosario se hizo muy popular, aunque 2 siglos después aunque 2 siglos después ya no se rezaba con la misma frecuencia. Por ello la Virgen se volvió a aparecer, esta vez a Alano de la Ruppe, para pedirle que reviviera la devoción. La fiesta de hoy se instituyó tras la batalla de Lepanto, en la cual el Papa Pío V encomendó a la Virgen el apoyo a las tropas cristianas que vencieron a los turcos. Bendito Señor. Lectura de la carta a los Gálatas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Ahora sí, claro. Esta carta la escribió Pablo, capítulo 3, versos 7 a 14. Hermanos, reconozcan que hijos de Abraham son los de la fe. En efecto, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, le adelantó a Abraham la buena noticia.
Sí, le adelantó la buena noticia a Abraham, de que por ti serán benditas todas las naciones. Así pues, los que viven de la fe son bendecidos con Abraham, el fiel. En cambio, cuando viven de las obras de la ley, están bajo maldición, porque está escrito: maldito quien no se mantenga en todo lo escrito en el libro de la ley, cumpliendo. Que en el ámbito de la ley nadie es justificado. Resulta evidente, pues, el justo por la fe vivirá. En cambio, la ley no procede de la fe, sino que quien los cumpla vivirá por ellos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que cuelga de un madero. Y esto para que la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles en Cristo Jesús, y para que recibiéramos por la fe la promesa del Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 111, 110 entre paréntesis. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Esplendor y belleza son su obra. Su justicia dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a los que le temen, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 15 a 26. Capítulo 11, versículo 15 a 26. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús a un demonio, algunos entre la multitud dijeron: por parte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le piden un signo. Sí, un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina, y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, los hijos de ustedes, ¿por arte de quién los echan? Por eso ellos mismos serán sus jefes. Pues si yo los echo los demonios con el dedo de Dios, entonces que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vuelta por lugares áridos, buscando un sitio para descansar, y al no encontrarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volver, se le encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En las palabras del Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Hoy, fiesta de la Santísima Virgen, Virgen del Rosario.
Sí, Virgen del Rosario. Nuestra Señora del Rosario, el 7 de octubre de 1571, el occidente fue salvado de la amenaza turca mediante la victoria de los cristianos en la batalla naval de Lepanto. Dicha victoria se atribuyó al rezo del rosario. Sí, al rezo del rosario. La celebración de este día es una invitación para todos a meditar los misterios de Cristo en compañía de la Virgen María, que estuvo asociada de un modo especialísimo a la encarnación, la pasión y la gloria y la resurrección del Hijo de Dios. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lucas capítulo 1, verso 28, versículo 42. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera, dice el Señor. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan capítulo 12, versículo 31 a 32. Alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabanza, Señor. Gloria, Señor. Bendito eres, Señor. ¿Cómo reconocerte, Señor, sino por medio de la fe? Gracias, Padre, porque nos diste esa fe como don mediante tu Espíritu que nos abre la inteligencia. Nosotros creemos, pero creemos poco. Aumentanos la fe, pues ¿cómo podríamos conocer y decir tu nombre si tu amor y tu luz nos caldeasen nuestro corazón? No caldeasen nuestro corazón. ¿Qué dice el texto? Un signo y su interpretación. Jesús acaba de expulsar un demonio de un poseso, un demonio que era mudo, y apenas salió el demonio, habló. Sí, habló. Habló. Habló el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: si echa los demonios es por el arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Jesús había realizado un signo, un milagro, pero todo signo es ambivalente y se puede interpretar de un sentido o en otro, porque Dios respeta la libertad de quien ve el signo y lo interpreta. Es lo que aquí sucedió. Unos admiraron el poder liberador y la misericordia de Dios que Jesús manifestaba, pero otros lo atribuyeron a complicidad de Cristo con el demonio. Y lógico, a todas luces, porque como les dice Jesús, todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? La única explicación válida es afirmar que otro más fuerte que el demonio, es decir, Jesús mismo, lo ha vencido, porque él echa a los demonios con el dedo de Dios, es decir, con su poder, y por el Espíritu de Dios, como dice el Evangelio o el evangelista Mateo, en el lugar paralelo, Mateo capítulo 12, versículo 28. Por eso ha llegado al mundo de los hombres el reinado y la misericordia liberadora de Dios. Es la explicación correcta, dice Jesús. Para aceptar como evidente tal interpretación, se requería una luz especial, es decir, la fe, que era precisamente lo que faltaba a los adversarios de Cristo.
La fe es don de Dios y no una conclusión racional. Por eso no nacía necesariamente de los milagros que Jesús hizo, si no hubiera creído todo el mundo en él, pues las pruebas que dio del poder de Dios eran abrumadoras. Además, todo signo de Dios como palabra eficaz que es de él mismo apela a una decisión en favor o en contra. Por eso añade Jesús: el que no está conmigo está contra mí. O estás con Dios o estás contra Dios. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este día, viernes 7 de octubre, hoy fiesta de la Virgen del Rosario. Sí, o estamos con Dios o estamos contra Dios. No existe término medio, ese con sí, con sa, como dicen los franceses, más o menos nanay cuca, o eres o no eres, o frío o caliente, dice el Señor. Por eso dice: porque no eres ni frío ni caliente, me dan ganas de expulsarte, de vomitarte. Para aceptar como evidente tal interpretación se requería una luz especial, es decir, la fe, que era precisamente lo que faltaba a los adversarios de Cristo. La fe es don de Dios y no una conclusión racional. Por eso no nacía necesariamente de los milagros que Jesús hizo, si no hubieran creído todo el mundo en él, pues las pruebas que dio del poder de Dios eran abrumadoras, ¿no? Además, todo signo de Dios como palabra eficaz que es de él mismo apela a una decisión en favor o en contra. Por eso ahora Jesús: el que no está conmigo está contra mí. Y tácitamente compara la suerte del pueblo elegido con la del preso curado, el poseso curado, si no acoge el reino de Dios con un corazón abierto y agradecido, se colocará en una situación peor que el principio. Para meditar, ¿qué me dice el texto? ¿Por Cristo o contra Él? Pues bien, este pueblo elegido es hoy la iglesia. ¿Somos nosotros o no? ¿O nos abrimos a Dios por la fe, reconociendo la presencia de su reino en la persona, vida y evangelio de Cristo? ¿O nos situamos en contra de Él? En este segundo caso, nuestra suerte sería bien deplorable, puesto que el Padre le dio todo poder a su Hijo y lo resucitó de la muerte por el Espíritu. La figura de Cristo se ha convertido para nosotros en signo y sacramento de lo que Dios nos reserva: la vida y no la muerte, la libertad y no la esclavitud, la felicidad y no la desesperación. Jesús es la piedra que desecharon los arquitectos y se ha convertido en piedra angular, piedra base, ¿no? Piedra de fundamento. Ningún otro puede salvar bajo el cielo. No se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 11 y siguiente. Donde quiera que impera el mal y sus consecuencias, pecado y miseria, orgullo e injusticia, explotación y opresión, anulación de la persona y violación de los derechos humanos, allí puede transformarse todo por la salvación de Cristo, porque Él es más fuerte. Colaboremos con Él y pongamos de nuestra parte. El cristiano de base
no puede ser neutral, por no decir pasivo, ausente, respecto de la misión del Evangelio de Jesús en el mundo. Su fe, si de verdad la tiene y la vive, le compromete. Este compromiso gozoso y no impuesto, libre y no coaccionado, brota de la vocación cristiana a la fe y al seguimiento de Cristo. Como Él, somos servidores del reino de Dios y de su palabra, y no podemos servirnos de ellos. Si Jesús vino a servir y no a ser servido, con cuánta mayor razón nosotros. Solo se comprende bien aquello que uno ama y vive personalmente para conocer a una persona a la perfección. Hay que vivir y compartir la existencia con ella. Eso mismo sucede con Cristo. Para conocerlo y amarlo, para estar de su parte incondicionalmente, no tenemos otro camino y posibilidad que la familiaridad con Él mediante la oración y la escucha de su palabra. Esta nos invita a una continua y siempre inacabada conversión. Así iremos venciendo con Jesús el mal que anida dentro de nosotros e impera a nuestro alrededor, porque Cristo es el más fuerte. Para reflexionar, reconocemos que solo la fe en el Señor nos abre las puertas de la salvación. ¿Qué acciones prácticas nos ayudan a combatir el mal en nosotros mismos y en la sociedad? Y ahí para reflexionar. Padre bueno, la fe nos hace ver en Jesús a tu Hijo y enviado, imagen de tu gloria y nuestro único Salvador. Por eso el que es más fuerte y el vencedor del mal y del pecado, concédenos profundizar día a día su misterio sublime para tomar partido por él decididamente y llegar un día a su conocimiento definitivo cara a cara. Cara a cara. Bendito sea Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito Señor, gracias en este viernes de la Virgen del Rosario. El que no está conmigo está contra mí. Hermanos, ¿qué es la fe? Un don que viene de Dios, es decir, un regalo. Pero no solo debe haber una acogida que cae de lo alto, sino una respuesta. Por ello debemos partir del hecho de que la fe es de Dios y exige una respuesta libre y voluntaria de cada hijo de Dios, hija de Dios. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios, que revela la Dei Verbum, ¿no? Esta constitución sobre la palabra, ¿no? La Sagrada Escritura, Dei Verbum número 5. Nos diría ya la mencionada constitución dogmática y la Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Romanos 1:5, Romanos 16:26. La primera lectura nos muestra que muchas veces nosotros nos alejamos del mensaje. Sí, nos alejamos del mensaje, de la palabra o de nuestras creencias. Y eso nos lleva a tambalear, sí, a tambalear en la fe. En ocasiones nos dejamos confundir, creyendo en otras cosas, corriendo el riesgo de olvidarnos del mensaje central de la palabra de Dios. Nos sumergimos en nuestro egoísmo
y se nos olvida buscar caminos nuevos que nos lleven de verdad al cambio y a la conversión. El Señor recuerda siempre su alianza. El Evangelio, por su parte, nos anima a acercarnos a Dios. No busquemos al mismo tiempo otras alternativas, porque quedamos expuestos al pecado. Hay cristianos que van a la misa y rezan el Santo Rosario, pero también buscan que les interpreten las cartas o el horóscopo. Tener fe no es solo de palabra, sino de prácticas concretas. Por sus obras los conocerán. El que no está conmigo está contra mí. Lo recuerda el Señor. Sin embargo, hay que mantenernos firmes en la fe, firmes como el Guayacán, porque no sabemos ni el día ni la hora. Solo sabemos que este momento llegará y debemos estar atentos y despiertos para servirle la mesa al amo y no dormidos en el pecado. Dios siempre está atento, generoso, y nos recuerda y nos muestra su misericordia. Él nos da la paz que necesitamos, nos aleja del pecado y nos invita a difundir su palabra y su verdad. En definitiva, nos orienta en la dirección de nuestro caminar. Queremos que nos acompañe. Vale la pena que tú mires cómo Jesús siempre está allí. Puede suceder lo de los peregrinos de Maús, iban caminando, Jesús se acerca, no lo descubre y solo lo reconoce al partir el pan, es decir, en la Eucaristía. Bendito Señor, Santísima Virgen María, ven en nuestra ayuda. Santísima Virgen María, acompáñanos, ven. Hoy te pedimos, Señor, por intercesión de Nuestra Señora del Rosario, crecimiento y paz interior para poder brindar calma y amor a las personas que se encuentran sumergidas en alguna dificultad. Amado Señor, haz que seamos capaces de reconocer tu actuar como el enviado de Dios y de ver en ti el rostro del Padre que nos ama con infinita misericordia. Señor, creemos en ti, pero aumentanos la fe. Que este sea nuestro estilo de vida, dando testimonio y acercando más a los hermanos que se sienten alejados de tu amor. Santa María, ayúdanos para que la palabra de tu Hijo amado se haga vida en nosotros, nos mantenga unidos con fe y llenos de su gracia. Amén. Bendito Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pide por tus necesidades, por el pueblo de Dios, para que al invocar a la Virgen María con insistencia, venza su lucha contra el mal, crezca en santidad y fidelidad santidad y fidelidad a nuestra fe, y para que el rezo del Santo Rosario avive el amor a Jesucristo y a su Madre y nos estimule a imitarla. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Eres ese Dios de misericordia, ese Dios que nos ama, ese Dios que está siempre con nosotros. Yo te invito a que alabes al Señor, a que bendigas al Señor, a que le des gracias a ese Dios de misericordia, ese Dios de amor, ese Dios de paz, ese Dios que nos ama, ese Dios que está siempre con nosotros. Bendito, alabado seas por siempre, Señor. El honor y la gloria son siempre para ti. Gracias, Señor. Virgen del Rosario, ven en nuestra ayuda. Virgen, acompáñanos. Acompaña a todo este pueblo que sufre. Acompaña a todos los enfermos. Acompaña a todos esos hogares disfuncionales. Acompaña a Colombia para que cese el odio, el rencor, la violencia, la maldad, para que aprendamos a respetar y tengamos en cuenta la famosa regla de oro.
Trata a los demás como quieres que te traten a ti. No hagas al otro lo que no quieres que hagan contigo. No mires al hermano como gallina que mira sal, ni, hermano, hagas cosas que tú sabes que no le gustan, que no le agradan a Dios. Piensa bien lo que estás haciendo. Ojo con eso. Bendito Señor. Gloria a ti, Señor. Alabanzas al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Con la bendición del Señor, auxilio de María Santísima, permanezca en la paz del Señor. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermanos.